Odiseo, el hombre de ingenio sin igual, descendía por la estela de los dioses y de los hombres marcado por la memoria de Troya, ciudad de muros encendidos y cadáveres dispersos, donde la gloria se mezclaba con la sangre y los gritos aún reverberaban entre las piedras calcinadas. Sus ojos, acostumbrados a las sombras de la guerra, buscaban un horizonte que se resistía, un hogar que parecía alejarse con cada ola que quebraba contra la proa de su nave. La brisa nocturna le traía el aroma de la derrota y la victoria, un perfume de ambición y tragedia, recordándole que él había sobrevivido donde tantos otros habían caído, que él había urdido el caballo de madera, la astucia que había llevado a su ejército al corazón de la ciudad enemiga, y que ahora, como si los dioses jugaran a burlarse de su destino, estaba condenado a vagar por mares que nunca parecían conocer fin. Su tripulación, sombra de hombres heroicos convertidos en meros espectros de hambre y cansancio, se aferraba a los mástiles y a las velas como si la vida misma dependiera de cada hilo de cuerda y de cada golpe de remo. Odiseo, siempre vigilante, siempre un paso adelante en pensamiento, mantenía el equilibrio entre el mando y la comprensión. Cada orden era medida, cada silencio calculado, porque sabía que la locura de los hombres es tan letal como la ira de los dioses. Y era en esos momentos de calma tensa, cuando el recuerdo de Penélope, de Ítaca, se alzaba como un faro imposible. La imagen de su esposa fiel, tejiendo y destejiendo la tela de los días, se mezclaba con la memoria de Telémaco, su hijo aún niño, pero creciente en astucia y deseo de reconocimiento. Cada pensamiento de ellos era un ancla que lo sujetaba al mundo de los mortales, pero también un recordatorio doloroso de su prolongada ausencia, del tiempo que robaban los vientos y los monstruos del océano. Primero vino la isla de los Ícones, donde los hombres hambrientos y agotados se encontraron con la resistencia de los sobrevivientes locales, y la violencia volvió a recordarle que la guerra, aunque terminada en Troya, seguía viva en cada corazón humano. Allí la muerte se llevó a algunos de sus compañeros más cercanos, recordándole que incluso los héroes más astutos no podían escapar a la rueda inexorable del destino. Odiseo lloró, pero no podía detenerse. El mar lo llamaba con su voz oscura, y los dioses parecían jugar con su paciencia, empujándolo hacia nuevas pruebas. Luego llegó la tierra de los lotófagos, hombres que ofrecían flores que borraban la memoria y la voluntad. Algunos de sus hombres, seducidos por el olvido, se dejaron llevar, olvidando su hogar, olvidando la carne y los huesos de la guerra, olvidando a Penélope y Telémaco. Odiseo, firme y severo, tuvo que arrastrarlos fuera del letargo, recordándoles que el tiempo no perdona a los que se rinden, que la nostalgia de la patria es más poderosa que la ilusión del placer fácil. Y así, de isla en isla, de encuentro en encuentro, la larga lista de horrores se desplegaba ante él. Los cíclopes, seres de un solo ojo y fuerza descomunal, que devoraban hombres sin compasión. Polifemo, el más terrible de ellos, cuya arrogancia y furia lo enfrentó cara a cara con la astucia de Odiseo, obligándolo a maniobrar no solo con fuerza sino con mente y lengua, creando engaños y tretas que serían recordados por siempre. La sombra de la muerte estaba allí en cada roca y cada gruta, y Odiseo la enfrentó con la combinación de valor y astucia que lo definía. Ni la fuerza bruta ni la magia de los monstruos podían doblegar al hombre que pensaba como los dioses menores, y que entendía que la supervivencia a veces exige el engaño más cruel y la decisión más despiadada. El viento lo llevó luego a la isla de Eolo, guardián de los vientos, cuya hospitalidad ofreció a Odiseo un regalo en apariencia simple, un saco que contenía todos los vientos contrarios. Era un presente que podía garantizar su regreso a Ítaca, pero que también llevaba la advertencia de no abrirlo, de confiar en la paciencia y la prudencia. Sus hombres, impulsivos y dominados por la codicia, cedieron a la tentación, y así el saco se abrió, liberando la tormenta que los dispersó nuevamente por mares desconocidos. Odiseo maldijo la ingenuidad de los hombres, pero también sintió el peso del destino. Los dioses, invisibles y caprichosos, parecían deleitarse en mostrarle que incluso el hombre más astuto es vulnerable a la traición de sus semejantes.
La llegada a la isla de los Lestrigones, gigantes devoradores de hombres, añadió otra capa de horror a su odisea. Allí la mayoría de sus naves fueron destruidas, sus hombres despedazados, y Odiseo comprendió que la supervivencia no dependía solo de la fuerza o del ingenio, dependía de la capacidad de enfrentar lo imposible, de adaptarse al caos, de guiar a los que quedaban con una mezcla de compasión y rigor. Y así, entre monstruos y tentaciones, Odiseo y sus hombres alcanzaron la tierra de Circe, hechicera de gran poder. Allí, la magia se mezcló con la sensualidad y el peligro. Odiseo, con la ayuda de Hermes, logró resistir los encantos de Circe, salvar a sus hombres transformados en cerdos, y finalmente, obtener su hospitalidad y consejo. Fue en esa isla, rodeado por la opulencia de la magia y la amenaza de la traición, donde Odiseo aprendió una de las lecciones más duras de su viaje. La mente y el corazón deben permanecer firmes incluso cuando todo conspira para desviarlos de su rumbo, y que la obediencia a la prudencia de los dioses es más poderosa que la fuerza de cualquier mortal. Pero su viaje no terminaba allí. Circe le indicó que debía descender al Hades, a los reinos de los muertos, para escuchar la profecía de Tiresias, el adivino ciego. La travesía al inframundo fue un descenso literal y figurado. Allí, entre sombras y lamentos, Odiseo vio el precio de la guerra, la fugacidad de la gloria y la inevitable fragilidad de los mortales. Habló con Aquiles, con Agamenón, con su madre fallecida, aprendiendo que el heroísmo siempre viene acompañado de sufrimiento, y que el camino de regreso a casa es más doloroso que cualquier conquista. Y mientras la voz de Tiresias le revelaba los peligros por venir, la amenaza de los cíclopes de Helios y sus vacas sagradas, de Escila y Caribdis, Odiseo comprendió que la astucia y la prudencia serían sus únicas armas confiables. Cada decisión sería crucial, cada error mortal, cada acción irrevocable. La Odisea se convertía en un tablero de ajedrez, donde los dioses movían piezas invisibles, y los hombres, aun los más astutos, podían caer si no comprendían la magnitud de la partida. Así continuó, navegando por mares embravecidos, enfrentando sirenas cuyo canto buscaba robar la mente y el alma de los hombres. Odiseo, atado al mástil, soportó su seducción, mientras que sus hombres, obedeciendo las instrucciones precisas, remaban hacia la supervivencia. Cada episodio era una lección de autocontrol, de resistencia, de memoria y deseo. Cada encuentro, una prueba del ingenio que lo había hecho famoso y que ahora lo mantenía vivo entre tantos cadáveres flotantes. Luego, llegó Escila y Caribdis, monstruos de leyenda que devoraban hombres sin compasión. Allí, Odiseo tuvo que elegir entre la pérdida segura de algunos de sus hombres y la ruina total. Escogió la opción menos catastrófica, sacrificando a 6 compañeros en lugar de la totalidad de la tripulación. Su corazón se quebró, pero su mente permaneció firme. Un héroe no puede permitir que la emoción lo gobierne cuando la supervivencia de los demás depende de sus decisiones. Después, la isla del sol, Trinacria, donde las vacas sagradas de Helios pastaban, y la desobediencia de sus hombres llevó a la aniquilación final de la mayoría de la tripulación. Solo Odiseo sobrevivió, lanzado al mar en un frágil bote, hasta ser arrastrado por las olas hacia la isla de Ogygia, donde Calipso lo retuvo durante años. Allí, aunque rodeado por la belleza y la promesa de la inmortalidad, Odiseo permaneció firme en su deseo de regresar a Ítaca, demostrando que ni los placeres más perfectos pueden corromper el anhelo del hogar y la fidelidad a uno mismo. Y así, mientras el sol se ocultaba y la luna recorría los cielos, Odiseo miraba el horizonte, recordando cada pérdida, cada triunfo, cada engaño, cada monstruo, cada dios y cada hombre que había marcado su camino. Su viaje, aún incompleto, era un testimonio de la resistencia humana, de la astucia y del dolor que solo un hombre extraordinario puede soportar. La historia de Odiseo era la historia de todos, la lucha eterna contra el destino, la tentación y la muerte, un recordatorio de que incluso los más astutos y fuertes están a merced de fuerzas que no comprenden completamente. Y mientras la voz de los dioses resonaba en la lejanía, Odiseo sabía que su odisea no había terminado.
Su regreso a Ítaca, a Penélope, a Telémaco y a la justicia de su hogar sería la prueba final, la culminación de toda la astucia, valentía y sufrimiento que lo había definido desde la caída de Troya hasta las costas lejanas de mares inexplorados. El mar seguía su canción eterna, llevando a Odiseo como un hilo de destino entre olas que se alzaban como muros de cristal oscuro y relámpagos invisibles que cruzaban los cielos nocturnos. Cada brazada, cada impulso de su frágil embarcación era un acto de desafío contra los elementos y contra la voluntad de los dioses que observaban desde su morada en el Olimpo, con mirada implacable, jugando con su paciencia y su ingenio. Su cuerpo estaba marcado por la exposición, el hambre y el frío, pero su espíritu, inquebrantable, ardía con la memoria de Ítaca, con la imagen de Penélope que tejía en la distancia los hilos de la espera, con Telémaco creciendo en fuerza y astucia, mientras los años pasaban como sombras sobre la tierra que él anhelaba. Finalmente, después de años de naufragios, engaños y monstruos, la providencia o acaso el capricho de los dioses lo llevó a la costa de los Feacios, una tierra bendecida por la abundancia y la hospitalidad. Allí, la joven Nausicaa lo encontró, lavando la ropa con el brillo de la espuma del río, sus ojos reflejando la inocencia y la curiosidad de la juventud. Odiseo, maltrecho, cubierto de polvo y cicatrices, surgió como un espectro entre los juncos, y su mirada se encontró con la de la princesa, que comprendió al instante que frente a ella estaba un hombre extraordinario marcado por la adversidad y la astucia de los años. Su encuentro fue un instante de silencio, donde la respiración de la tierra, el murmullo del agua y el viento se mezclaban con el latido contenido de su corazón. Odiseo, con su voz profunda y calculada, pidió auxilio sin revelar aún la totalidad de su historia. Y Nausicaa, guiada por la bondad y el respeto hacia los viajeros, lo condujo al palacio de sus padres. Allí, el rey Alcínoo y la reina Arete escucharon con atención la narración de Odiseo, y aunque fascinados por el hombre y su ingenio, comprendieron que detrás de su apariencia de mortal se escondía un héroe cuya vida había sido moldeada por las pruebas más duras. Durante días, Odiseo relató cada episodio de su Odisea: la astucia que lo había salvado del cíclope Polifemo, la magia de Circe y sus enseñanzas, la oscuridad del Hades y los lamentos de los muertos, las sirenas y su canto que buscaba robarle el alma, Escila y Caribdis, y la tragedia de sus hombres que no sobrevivieron a la isla del sol. Sus palabras eran un río de imágenes y emociones, cada relato impregnado de la fuerza de la experiencia y de la nostalgia de los que habían caído, de los que habían traicionado la prudencia y de los que aún permanecían en su recuerdo. El rey Alcínoo, admirando la astucia y la resistencia de Odiseo, ofreció su apoyo para devolverlo a Ítaca, otorgándole barcos, hombres y provisiones. Y el héroe aceptó con gratitud, consciente de que la última etapa de su viaje comenzaba ahora, donde la astucia, la paciencia y la fuerza de voluntad serían puestas a prueba una vez más. El mar, aunque traicionero, parecía respetar la determinación de aquel hombre que había sobrevivido a horrores inimaginables. Durante el viaje hacia Ítaca, Odiseo meditaba sobre la naturaleza de los hombres y de los dioses, sobre la fragilidad de la vida y la inevitable presencia de la muerte. Cada ola que golpeaba la nave parecía un recordatorio de los sacrificios que había hecho, de las pérdidas que había sufrido, y de la necesidad de mantener la mente clara, de no permitir que el orgullo o la ira lo desviaran de su objetivo: regresar a su hogar, restaurar su reino y reunirse con su familia. Al llegar a Ítaca, sin embargo, Odiseo no se presentó de inmediato. Los años de ausencia y los rumores de su muerte habían dejado la isla en caos, con los pretendientes de Penélope consumiendo sus riquezas, burlándose de su hogar y despreciando la memoria del rey ausente. Odiseo, consciente de que la fuerza bruta por sí sola no bastaría, ideó un plan de astucia. Disfrazado como un mendigo por la diosa Atenea, comenzó a observar la situación, a medir el carácter de cada pretendiente, a evaluar la lealtad de sus siervos y la disposición de su esposa a mantener la fidelidad a pesar de la presión y la espera prolongada. El encuentro con su hijo Telémaco fue silencioso y lleno de complicidad. Aunque joven,
Telémaco había crecido en fuerza y astucia, y juntos comenzaron a tramar el regreso definitivo del rey a su trono. La tensión era palpable. Cada mirada, cada palabra susurrada, cada movimiento calculado era parte de un juego de paciencia y estrategia, un testimonio de que incluso los hombres más heroicos deben adaptarse a los tiempos y a la traición. Penélope, siempre prudente y sabia, reconoció en su esposo, aún disfrazado, la inteligencia y la fuerza que habían definido su matrimonio y su hogar. Aunque cautelosa, comenzó a preparar el escenario para la justicia, para el momento en que el mendigo revelaría su verdadera identidad y los dioses le permitirían restaurar el orden. La espera, la paciencia y la astucia de todos los involucrados se fusionaron en una danza silenciosa, donde cada gesto era una preparación para el momento culminante. Finalmente, el día del enfrentamiento llegó. Odiseo, revelando su identidad, se enfrentó a los pretendientes con la fuerza y la astucia que lo habían definido durante toda su odisea. Las flechas y espadas se cruzaron, y la violencia de la guerra se mezcló con la justicia de la venganza. Cada enemigo que caía ante él era un recordatorio de los años de espera, de los sacrificios y de la inteligencia que había permitido sobrevivir a los horrores de los mares y los monstruos de las islas lejanas. La victoria de Odiseo no fue solo física, fue también moral y estratégica. Restauró el orden en su hogar, reivindicó su reino y reunió a su familia. Pero aún así, el héroe comprendió que la Odisea, la verdadera Odisea, no había terminado del todo. Cada cicatriz, cada recuerdo, cada pérdida y cada triunfo formaban parte de la memoria de un hombre que había desafiado a los dioses, sobrevivido a monstruos y vencido la desesperación. Odiseo se sentó, finalmente, en el trono de Ítaca, observando su hogar restaurado y su familia reunida. La paz, aunque momentánea, lo envolvía. Sus pensamientos vagaban por los años de sufrimiento y gloria, por las islas misteriosas, los monstruos terribles y los encuentros con dioses inmortales. Comprendió que el hogar no era solo un lugar, sino un estado del alma, una combinación de astucia, amor y resistencia, y que la verdadera grandeza residía en sobrevivir a las pruebas y mantener intacta la esencia del ser. Así terminó la Odisea de Odiseo, el hombre astuto, el héroe que desafió al destino, que burló a los dioses y sobrevivió donde otros perecieron. Su historia se convirtió en leyenda, un canto eterno de astucia, resistencia, sacrificio y amor, que resonaría en los corazones de todos aquellos que buscan el hogar perdido y luchan contra los vientos adversos de la vida. El palacio estaba en silencio. No el silencio vacío de la calma, sino el silencio pesado del destino cumplido, del acero que ha hablado y de la sangre que aún tiembla sobre la piedra. Las antorchas vacilaban en los muros manchados. El humo se alzaba, delgado y perezoso, como si los dioses, cansados de observar, se retiraran del mundo de los hombres por un instante. Odiseo, el rey que había regresado del infierno, permanecía de pie en medio de los cadáveres. Los pretendientes yacían donde la justicia los había alcanzado. Sus rostros, antes soberbios, estaban ahora vacíos, sin alma, como máscaras rotas. Sus manos aún temblaban, no de miedo, sino de la vibración sagrada que sigue a la victoria. En su pecho, el corazón golpeaba con la furia de 1000 tormentas contenidas durante 20 años. Telémaco estaba a su lado, respirando con dificultad, los ojos abiertos, el joven que por fin había visto quién era su padre, no solo el héroe de los relatos, sino el hombre de carne, el estratega, el asesino cuando era necesario. Padre e hijo se miraron sin palabras, pues entre ellos se alzaba una comprensión más profunda que cualquier frase. Ambos sabían que el precio del orden es la sangre, y que la justicia en un mundo regido por dioses caprichosos siempre exige una ofrenda. Odiseo tomó aire profundo y dijo con voz grave: «Que nadie lamente a los impíos». Luego se volvió hacia sus fieles sirvientes, aquellos pocos que habían permanecido leales en los años de oscuridad, y ordenó que se purificara la casa.
Mientras los cuerpos eran retirados y el agua mezclada con azufre limpiaba las huellas del combate, Odiseo se sentó un momento, en silencio. No era el descanso del guerrero satisfecho, sino el pensamiento del hombre que, habiendo alcanzado su meta, contempla el vacío que sigue a toda victoria. Durante años, su mente había estado dominada por un solo propósito: regresar. Pero ahora que había regresado, ¿qué quedaba de él? ¿Era aún el mismo que partió hacia Troya, joven y lleno de esperanza? ¿O era ya una sombra, una mezcla de recuerdos y cicatrices? Atenea, la de los ojos grises, lo observaba desde la altura. Había sido su aliada y su guía, su protectora y su voz interior. Pero incluso ella sabía que ningún dios puede aliviar completamente la carga de un mortal que ha sobrevivido más allá de lo permitido. Cuando todo quedó en calma, Odiseo pidió ser dejado solo. Caminó entre los pasillos del palacio que conocía y no conocía, tocando con sus dedos las columnas, los tapices, los objetos cotidianos que Penélope había preservado con una fe que parecía imposible. Cada rincón contenía el eco del tiempo perdido. Cada sombra parecía tener memoria. El héroe, que había burlado monstruos y dioses, sintió por primera vez un temblor de inseguridad. ¿Cómo volver a ser esposo después de haber sido tantas veces un guerrero, un prisionero, un extranjero, un náufrago? Penélope lo esperaba en su aposento. La luna, filtrándose por la ventana, bañaba su figura con una luz serena. Su rostro, maduro por los años, conservaba la dignidad y la sabiduría que habían sostenido Ítaca durante la ausencia del rey. Odiseo la miró con reverencia y con temor. Temor de no ser reconocido, de haber cambiado demasiado, de que la distancia entre sus almas fuera ya insalvable. Penélope lo observó en silencio, estudiando cada rasgo, cada gesto, cada palabra. El mendigo había desaparecido. Delante de ella estaba el hombre de las historias, el esposo por el que había esperado mientras tejía y destejía su tela, día tras día, noche tras noche, en un ritual que era tanto de amor como de resistencia. Pero ella no se precipitó. La fe de Penélope no era ciega. Era una fe inteligente, hecha de prudencia. Por eso, probó a su esposo con palabras, con sutilezas, con recuerdos antiguos que solo él podría conocer. Odiseo respondió a cada pregunta con la precisión del que ha vivido 1000 vidas pero no ha olvidado la primera. Hasta que Penélope, finalmente, pidió la prueba suprema: «Muéstrame nuestro lecho». Y él, sonriendo, habló del secreto que solo ellos compartían, del tronco del olivo que formaba el pilar del lecho nupcial, del símbolo de su unión inquebrantable. Entonces Penélope comprendió, y sus ojos, por fin, se llenaron de lágrimas. Se abrazaron como quien se reencuentra después de una eternidad. El tiempo pareció detenerse. Las cicatrices, las heridas, las ausencias, todo se disolvió en ese instante. La reina y el rey estaban juntos nuevamente, y el eco de su amor resonó en las piedras del palacio, como si las propias murallas respiraran aliviadas. Esa noche, mientras el viento recorría las colinas de Ítaca y el mar susurraba contra las costas, Odiseo contó su historia. Le habló de Troya y del caballo, de los cíclopes y de las sirenas, de Circe, de Calipso, de la muerte que lo rondó tantas veces y de la voluntad que nunca lo abandonó. Penélope lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo, comprendiendo que cada palabra era una herida cicatrizada, cada pausa un recuerdo que dolía. Cuando el relato terminó, el silencio regresó, y en ese silencio, por primera vez en décadas, Odiseo durmió sin miedo. Pero la paz de los héroes nunca dura. Al amanecer, los rumores comenzaron a esparcirse por Ítaca. Las familias de los pretendientes, clamando venganza, reunían hombres y armas. La sangre llama a la sangre, y el ciclo de violencia parecía dispuesto a comenzar de nuevo. Odiseo, al enterarse, no se sorprendió. Había aprendido que ningún acto de justicia queda sin respuesta, que los hombres en su ceguera confunden el honor con la venganza. Telémaco se preparó para la lucha, pero Odiseo, cansado de la guerra, alzó su mano. «Basta», dijo.
Ya he visto suficiente muerte. Atenea descendió entonces, invisible a los ojos de los hombres, y posó su mano sobre los hombros del héroe. Tu obra ha sido grande, hijo de Laertes, susurró la diosa. Los dioses se retiran. El destino, cumplido, debe descansar. Y así fue. Con la intervención divina, la furia se disolvió. Los hombres arrojaron sus armas. La paz, tan frágil como el cristal, cayó sobre Ítaca. Odiseo miró el cielo, sabiendo que su historia, tejida con hilos de astucia y dolor, no sería olvidada. El mar aún rugía en la distancia, pero ahora su voz no era una amenaza, sino un eco familiar, como si el propio océano reconociera en él a su igual, un espíritu indomable. El héroe había regresado, había luchado, había amado y había sobrevivido. Y en el silencio posterior, comprendió lo que ningún dios había podido enseñarle, que el verdadero viaje del hombre no es el que lo lleva lejos, sino el que lo devuelve a sí mismo. El sol se alzaba lentamente sobre Ítaca, dorando los tejados y los muros con un resplandor que parecía bendecir la tierra que Odiseo había recuperado. Sus pasos, antes firmes y seguros, ahora resonaban con la cadencia pausada del tiempo que todo lo desgasta. Las cicatrices de la juventud y la guerra se habían convertido en recuerdos visibles. Arrugas, manos endurecidas y ojos que habían visto demasiado. Pero la mente permanecía clara, afilada como la hoja de su espada en los días de batalla, y la memoria intacta, recorriendo cada isla, cada monstruo, cada dios y cada hombre que había encontrado en su viaje épico. Odiseo, ya anciano, contemplaba el horizonte desde lo alto del acantilado que dominaba el mar, su mirada fijada en el azul infinito, donde los límites entre cielo y océano se confundían. Allí recordó la advertencia de Tiresias, la visión del Hades, que le mostró que su destino final no era solo volver a Ítaca, sino reconciliarse con la naturaleza misma de los hombres y los dioses, aceptar la mortalidad y comprender la eternidad en la memoria de quienes sobreviven. La isla había encontrado la paz externa, pero la paz interna es más difícil de alcanzar. Odiseo caminaba por los senderos de su reino, visitando los templos y los altares, ofreciendo oraciones silenciosas a los dioses que lo habían guiado, protegido o puesto a prueba. Cada gesto era una mezcla de gratitud y desafío, un reconocimiento de que incluso un héroe como él debe rendirse ante fuerzas que no puede controlar. El palacio estaba ahora ordenado, limpio de las huellas de la guerra y la sangre. Penélope, más sabia y serena que nunca, mantenía la vigilancia, no por temor, sino como testigo del orden restaurado. Su vínculo con Odiseo había superado la distancia, la espera y la prueba de los años. Era un amor templado por la paciencia y fortalecido por la resiliencia. Juntos caminaban por los jardines, recordando el pasado y planificando los últimos años, conscientes de que la vida de un héroe no termina con la victoria, sino con la integración de sus hazañas en la cotidianeidad de los hombres. Pero el destino, fiel a su naturaleza, no permitiría un final sin advertencia. Odiseo sentía, en el viento y en el rugido de las olas, la llamada de lo inevitable. La profecía de Tiresias regresaba a su mente como un eco antiguo, que su última travesía no sería de conquista ni de astucia, sino de aceptación y reconciliación. La muerte, silenciosa y firme, llegaría no por un enemigo visible, sino como el último viaje, el que todo hombre debe emprender. Abandonar la materia, dejar la historia en manos de los que sobreviven y convertirse en leyenda. Un día, sin anuncio ni tragedia, Odiseo partió del palacio. Se encaminó hacia la costa, donde su nave más humilde aguardaba, como si los barcos recordaran la gloria de sus viajes pasados y reconocieran al héroe que había desafiado mares, monstruos y dioses. Sus manos, firmes a pesar de los años, ajustaron las velas y empujaron la nave hacia el horizonte. El mar lo recibió con familiaridad, cada ola como un antiguo amigo que lo llevaba a su destino final. Durante semanas, navegó en silencio, sin rumbo más que el marcado por los dioses y su propia conciencia. La isla de Ogygia, la casa de Calipso, la tierra de los feacios y todas las islas que había conocido parecían observarlo,
testigos mudos de la vida de un hombre que había vivido más de lo que cualquier mortal debería. Cada recuerdo, cada pérdida y cada triunfo lo acompañaban como un coro invisible que cantaba su historia al viento y a las olas. Finalmente, la nave alcanzó una isla desconocida, tranquila y solitaria. Odiseo descendió, cansado pero sereno. Allí, en la arena dorada y frente al mar infinito, comprendió que su odisea había llegado a su fin. No había monstruos, ni enemigos, ni pruebas divinas, solo la naturaleza y su propia presencia. El héroe se recostó sobre la arena, dejando que el sol calentara sus huesos fatigados y cerró los ojos. En su mente revivieron todos los momentos que habían definido su existencia. La astucia que burló a Polifemo, la paciencia que resistió el canto de las sirenas, la fuerza que le permitió sobrevivir a Escila y Caribdis, el amor que lo mantuvo fiel a Penélope, y la memoria de todos los hombres y mujeres que había conocido, amado o perdido. Cada instante formaba un hilo que tejía la tela de su vida, y Odiseo comprendió que la verdadera odisea no es el viaje físico, sino el viaje del alma hacia la comprensión de la propia existencia. Atenea descendió entonces por última vez, su figura luminosa y silenciosa, y posó su mano sobre el héroe. No había palabras. La mirada de la diosa contenía la aprobación, el respeto y la bendición que ningún hombre había recibido antes ni recibiría después. Odiseo, con un último suspiro que parecía absorber el océano y el cielo, dejó que su espíritu se disolviera en la leyenda, convirtiéndose en un mito viviente, un ejemplo eterno de astucia, resistencia, amor y valor. El mar continuó su canción, las olas rompiendo contra las costas, como un eco de su historia. El viento recorría los acantilados de Ítaca, llevando consigo relatos que serían contados y recordados por generaciones. Los hombres y mujeres que escucharían su historia sabrían que la verdadera grandeza reside no en la fuerza ni en la violencia, sino en la mente, el corazón y la capacidad de resistir lo imposible, de mantenerse fiel a uno mismo y de regresar a casa a pesar de todo. Y así terminó la Odisea de Odiseo, no con un grito, ni con un estrépito, sino con la serenidad de quien ha vivido demasiado, quien ha amado, sufrido y triunfado. Su leyenda perduraría en los siglos, recordando a todos los que enfrentan los mares de la vida que incluso los héroes deben, algún día, descansar. En la memoria de los hombres, Odiseo sobreviviría eternamente, no como un hombre que temía al destino, sino como un héroe que lo desafió y lo trascendió, convirtiendo cada pérdida, cada victoria y cada acto de astucia en un canto inmortal de la resistencia humana. Dicen los hombres que toda historia tiene un fin, pero los dioses, en su silencio inmortal, saben que algunas historias no terminan, solo cambian de forma, de voz, de horizonte. Odiseo ya no camina sobre la tierra, ya no respira el aire salado del mar Egeo, pero su nombre sigue navegando, suspendido entre la espuma y la memoria, entre el mito y la verdad, entre el canto de los poetas y el susurro de las olas. Porque hay nombres que se disuelven en el tiempo, y hay otros que el tiempo no puede borrar. Odiseo pertenece a los segundos. No fue Dios, ni titán, ni santo. Fue hombre. Y precisamente por eso, su viaje pertenece a todos los que aún respiran, a los que dudan, a los que aman, a los que se pierden y buscan regresar a casa. En cada siglo, su figura vuelve, como una sombra que reaparece cuando el alma humana se pregunta: ¿vale la pena resistir? ¿Vale la pena luchar contra el destino si al final el mar devora todas las huellas? Odiseo responde desde el eco de los siglos: sí, vale la pena, porque la lucha misma es lo que nos hace eternos. No es el retorno lo que lo consagra, sino el viaje. No es Ítaca la meta, sino el corazón que resiste la tormenta. Su historia no pertenece al pasado, porque el pasado de los héroes vive en el presente de los hombres. Cada vez que un ser humano se enfrenta a lo desconocido, cada vez que alguien se levanta después de caer, Odiseo despierta.
Él está en el navegante que desafía las aguas del mundo moderno, en el exiliado que añora su tierra, en el soñador que no se rinde. El mito se ha vuelto espejo, y ese espejo, al reflejarnos, nos revela la misma verdad. Todos somos viajeros perdidos buscando Ítaca. Los antiguos decían que Odiseo representaba la astucia, pero no era solo inteligencia lo que ardía en su mente. Era algo más profundo, una forma de sabiduría que nacía del dolor y la pérdida, del saber que la victoria no siempre trae alegría y que la verdad puede ser más cruel que la mentira. Esa sabiduría lo hizo diferente, más humano que los héroes que solo sabían pelear. Aquiles fue la fuerza, Áyax fue el orgullo, Agamenón fue el poder. Pero Odiseo fue la mente, la chispa que sobrevivió cuando todo lo demás se consumió. No necesitó ser invencible para ser inmortal. Su inmortalidad provino de su capacidad para dudar, para temer, para amar. Y en ese amor imperfecto, Odiseo se hizo eterno. Su historia no nos enseña cómo vencer, sino cómo soportar. No nos muestra dioses, sino decisiones. No nos impone la gloria, sino la búsqueda. Él no viajó para conquistar el mundo, viajó para comprenderlo. Y al comprenderlo, comprendió también a los hombres. Las islas que cruzó no eran solo territorios del mar, eran pruebas del alma. Cada monstruo representaba un miedo, cada diosa, una tentación, cada naufragio, una lección. El mar fue su espejo, lo enfrentó, lo desafió, lo amó y lo temió. Y al final, el mar lo transformó. Cuando Polifemo cayó cegado por su astucia, no fue solo un acto de inteligencia, sino el primer paso hacia la condena del héroe. Porque cada triunfo de Odiseo trajo consigo una consecuencia. Cada victoria sembró un nuevo obstáculo, y así entendemos que la Odisea no es un canto sobre el éxito, sino sobre la resistencia. Los dioses lo castigaron no por soberbia, sino porque en su humanidad veían un reflejo peligroso. Odiseo representaba algo que ni el Olimpo podía controlar. La mente que piensa por sí misma, la voluntad que no se quiebra, el hombre que no necesita ser divino para desafiar a los dioses. Y esa fue su verdadera rebelión, no la guerra, sino la razón. En un mundo dominado por caprichos divinos, Odiseo se convirtió en el primer hombre verdaderamente libre. No rezaba para obtener favores, sino para comprender. No obedecía por temor, sino por sabiduría. No se arrodillaba ante la ira del mar, sino que lo navegaba, aceptando su furia como parte del destino. Así se forjó su alma, entre el trueno de Poseidón y el susurro de Atenea, entre el amor de Penélope y el encanto de Calipso, entre la nostalgia de Ítaca y la promesa de la eternidad. Cada elección lo moldeó, cada error lo definió, y al final, fue esa suma de luces y sombras lo que lo hizo inmortal. Hoy, los siglos han borrado los templos, los tronos, las ciudades, pero su nombre perdura. Odiseo, el hombre que viajó por el mar y por sí mismo. El hombre que entendió que el regreso no siempre significa volver, que a veces el destino no está en el hogar, sino en el camino. El mito de Odiseo es más que un relato antiguo. Es una semilla plantada en la conciencia humana. Cada generación la encuentra distinta, porque cada época tiene su propio mar que atravesar. Para los antiguos griegos, Odiseo fue el ejemplo de la mente que vence al destino. Para los romanos, fue el símbolo del deber frente al deseo. Para los hombres modernos, es la imagen del alma que busca sentido en un mundo que ha perdido a sus dioses. Y en el futuro, cuando las estrellas sean los nuevos mares, los viajeros seguirán siendo Odiseos, navegando hacia horizontes que aún no tienen nombre. Su historia es la de todos los que no se conforman, de los que sienten que la vida debe tener algo más allá del pan y la rutina, de los que miran el horizonte y sienten la llamada de lo desconocido. Esa llamada es la voz del mito, la voz de Odiseo resonando en los siglos, susurrando: ve, aunque el mar sea incierto, aunque los dioses callen, aunque Ítaca parezca un sueño, ve, porque la verdadera tragedia no es perderse, sino quedarse quieto.
El héroe que no se mueve, deja de ser héroe. Y el hombre que teme al viaje muere sin haber vivido. Odiseo sabía que el mar es la metáfora más perfecta de la existencia. Impredecible, violento, hermoso y eterno. Quien navega sobre él, navega sobre su propia alma. Cada ola es una emoción, cada tormenta, una duda, cada puerto, una esperanza. Y así, al cruzarlo, uno se cruza a sí mismo. Por eso su viaje no fue solo una aventura, fue una revelación. Y el precio del conocimiento siempre es el sufrimiento, porque quien ve el mundo con claridad, ya no puede vivir en la comodidad de la ignorancia. Odiseo pagó ese precio, y su dolor se convirtió en sabiduría. Cuando enfrentó a las sirenas, no las venció con fuerza ni con deseo, sino con entendimiento. Sabía que no se puede huir del canto del alma, solo atarse a sí mismo para resistirlo. Por eso ordenó que lo amarraran al mástil, no para escapar de la tentación, sino para aprender a escucharla sin caer. Y en ese acto, Odiseo nos enseñó la diferencia entre oír y comprender, entre vivir y aprender a vivir. Los monstruos que encontró no eran solo criaturas del mar, eran los rostros simbólicos del alma humana. Polifemo, la soberbia; Circe, la ilusión del poder; Calipso, el deseo de olvidar; Escila y Caribdis, el miedo y la culpa. Ninguno de ellos murió realmente, porque todos viven dentro del hombre. Odiseo no los destruyó, los comprendió. Y esa comprensión fue su mayor triunfo. Por eso su victoria no fue sobre los dioses, sino sobre sí mismo. A lo largo de los siglos, los filósofos vieron en él al primer pensador errante. No un guerrero, sino un buscador de sentido. Su viaje no fue impuesto, fue elegido. Y en esa elección radica su grandeza. Porque no hay sabiduría sin voluntad, ni destino sin decisión. Odiseo no huyó del dolor, lo enfrentó. No negó su humanidad, la abrazó. Y eso lo elevó más alto que cualquier semidios. Quizás por eso Atenea lo amó, porque vio en él algo que ni siquiera Zeus comprendía, que el hombre, con su fragilidad y su inteligencia, puede crear su propio destino. Y aunque los dioses se rían de sus intentos, aunque el mar borre sus huellas, el espíritu humano siempre encontrará una nueva forma de regresar. Ítaca, entonces, dejó de ser una isla. Se convirtió en una idea, un símbolo del propósito que da sentido al viaje. Porque todos tenemos una Ítaca, un lugar, una persona, una paz que buscamos sin saber si existe. Pero lo importante no es alcanzarla, sino lo que nos convertimos en el intento. El héroe que regresa nunca es el mismo que partió. Y eso es lo que Homero quiso decirnos, que el viaje transforma más que la llegada. El Odiseo que zarpó de Troya era astuto y orgulloso. El que volvió a Ítaca era sabio y silencioso. Había comprendido que la victoria externa es efímera, pero la conquista interior dura para siempre. El hombre que desafió al mar se ha convertido en el mar. Su nombre viaja entre las corrientes, sus pensamientos flotan en la bruma de los siglos, y su espíritu, que no conoce descanso, reposa en cada mente que alguna vez ha soñado compartir. Odiseo ya no pertenece a Ítaca. Ítaca pertenece a él, porque su regreso no fue el fin de su historia, sino el principio de nuestra memoria. Hay en él algo que trasciende la carne y la espada. Un fuego que los siglos no pudieron apagar. Un impulso que aún hoy vibra en quienes buscan sentido. Ese fuego es la conciencia, la chispa divina que nos diferencia de las bestias y los dioses. Los dioses actúan por destino, los hombres por decisión. Y en esa diferencia, Odiseo fue el primero en comprender la tragedia y la gloria de ser humano. Cuando bajó al inframundo, vio lo que ningún mortal desea ver. Las sombras del pasado, las voces de los que ya no tienen cuerpo, los ecos de lo que pudo ser. Pero no huyó. Miró al abismo con los ojos abiertos y entendió que todo hombre lleva un inframundo dentro de sí. La memoria, la culpa, la nostalgia. De esa visión nació su sabiduría,
Comprendió que ningún ser humano regresa intacto de su propio viaje interior. El alma se rompe para poder ver la luz, y cada fragmento que cae al mar se convierte en una estrella del recuerdo. Por eso, cuando escuchamos su nombre, no escuchamos solo el relato de un héroe, sino el eco de una verdad universal, que el viaje es la forma más antigua de conocimiento. La vida misma es una travesía. Nacemos arrojados al mundo como náufragos en una costa desconocida. Buscamos sentido, amor, justicia, redención, y a veces entre tormentas creemos que estamos perdidos. Pero no lo estamos, solo estamos aprendiendo a navegar. Cada persona, al vivir, repite el camino de Odiseo. Cada desilusión es una tormenta, cada deseo, una sirena, cada elección, una bifurcación del mar. Y cuando miramos atrás, descubrimos que la historia de la humanidad entera es una sola gran odisea. La búsqueda incesante de regresar a un hogar que quizá nunca existió, pero que seguimos soñando. ¿Y qué es ese hogar? ¿Una tierra? ¿Un amor? ¿Una verdad? Quizás es algo más profundo. La reconciliación con nosotros mismos. Porque solo quien ha estado perdido puede entender lo que significa regresar. Odiseo en su vejez comprendió eso. El héroe no era el que vencía, sino el que seguía caminando. El sabio no era el que conocía el mundo, sino el que se conocía a sí mismo. Y así, su última enseñanza no fue un acto de guerra, sino un acto de comprensión. Aceptar el ciclo, aceptar el fin, aceptar que incluso la eternidad necesita descanso. Por eso su muerte no fue una derrota, fue un renacer. El mar lo reclamó no como castigo, sino como tributo. Las olas, al cerrarse sobre su cuerpo, no lo ahogaron, lo elevaron. Porque el héroe que pertenece al mar nunca se hunde, solo cambia de forma, se convierte en mito, en palabra, en símbolo. Y así fue. Desde entonces, cada vez que el viento sopla sobre las aguas del Mediterráneo, los pescadores juran escuchar una voz antigua, susurrando entre la espuma: resiste. Aunque el mundo se rompa, aunque el destino te niegue, resiste. Porque resistir es vivir. Esa es la verdadera herencia de Odiseo. No su astucia, ni su espada, sino su voluntad de seguir adelante cuando todo parece perdido. Esa fuerza silenciosa que hace que el hombre se levante una vez más, aunque el mar lo haya derribado 1000 veces. Por eso su historia sigue viva. Porque mientras exista alguien que no se rinda, Odiseo respirará en su pecho. No importa el nombre, no importa la época, ni los dioses. Cada alma que lucha contra la tormenta es una extensión del héroe de Ítaca. Su viaje se ha vuelto eterno porque el alma humana lo es. Y así como el mar no tiene final, tampoco lo tiene el deseo de regresar, ni la esperanza de encontrar el camino, ni el anhelo de comprender quiénes somos realmente. Cuando el tiempo ya no tiene días ni noches, cuando las estrellas son los últimos testigos de los antiguos mares, una voz aún resuena entre los cielos, la voz de aquel que nunca dejó de buscar. Odiseo. El que navegó más allá del límite, el que enfrentó a los dioses con la mente, el que soñó con regresar incluso cuando el mundo se desmoronaba, el hombre que convirtió la incertidumbre en destino. Su nombre flota sobre las aguas como una plegaria sin religión, como un pensamiento que ninguna era puede borrar. Y mientras haya un alma humana que contemple el horizonte y se pregunte qué hay más allá, Odiseo vivirá. Porque su historia no pertenece al pasado, sino a la esencia misma del ser. El deseo de conocer, de entender, de desafiar lo desconocido. Eso es lo que nos hace humanos. Eso es lo que nos une a él. El universo es un mar, y los hombres son naves frágiles hechas de carne y sueños. Algunos naufragan sin rumbo, otros alcanzan puertos breves, pero todos seguimos el mismo impulso. Buscar una Ítaca que dé sentido al viaje. Quizá esa Ítaca no sea un lugar. Quizá sea un instante, un abrazo, un pensamiento claro en medio del caos. Una certeza breve antes de que la marea nos arrastre de nuevo. Esa es la verdadera tierra prometida.
el momento en que comprendemos, aunque sea por un segundo, que hemos vivido. Odiseo lo comprendió en su último aliento. Y en ese instante no hubo dioses, ni guerras, ni tiempo. Solo el mar, el viento y su nombre, disolviéndose en la eternidad. Los poetas lo cantaron, los sabios lo estudiaron, los soñadores lo sintieron, pero ninguno lo encerró por completo, porque un espíritu así no cabe en un solo verso, ni en una sola época. El héroe que comenzó su viaje entre lanzas y fuego, terminó convertido en pensamiento. El hombre que buscó volver a casa, descubrió que el hogar está en el alma. El navegante que luchó contra la muerte, descubrió que la verdadera inmortalidad no está en vivir para siempre, sino en ser recordado con sentido. Y así, cuando los hombres se reúnan junto al fuego, cuando cuenten historias en las noches sin luna, cuando las generaciones futuras miren las estrellas y sueñen compartir, el eco de Odiseo seguirá allí, viajando de boca en boca, de mente en mente, de vida en vida. Porque cada historia contada es una ofrenda al tiempo, y cada nombre que sobrevive vence, por un instante, la muerte. El héroe duerme, pero el mito no. El mar calla, pero el eco continúa. Y en ese eco, en esa vibración eterna que flota sobre los siglos, vive la promesa que nos hace humanos. Que aunque el destino sea incierto, aunque los dioses guarden silencio, aunque el mar borre nuestros pasos, seguiremos navegando. Porque el viaje nunca termina, porque la búsqueda nunca muere. Porque mientras haya un corazón dispuesto a resistir, Odiseo, el rey errante, el hombre del ingenio y la llama, seguirá guiando nuestras almas a través de las tormentas. Y cuando la última ola se apague, cuando el mundo olvide todos los nombres menos uno, su voz se escuchará aún entre las estrellas. Soy Odiseo, no porque viví, sino porque seguí buscando. Entonces el universo comprenderá, y el silencio del cosmos responderá con su propio murmullo, un eco que jamás se extinguirá. Navega. Suscríbete para más contenido.